Hola, ¿qué tal? El día de hoy aprenderemos a utilizar la función si-error en Excel. Para llevar a cabo lo anterior, imaginemos el escenario de una empresa que a diario realiza un análisis referente al gasto de combustible para sus 10 vehículos, mismos que se encuentran distribuidos en dos turnos de trabajo y en donde cada uno de ellos cuenta con personal colaborador responsable asignado. En base a ello, se determina si el vehículo tuvo utilización durante el turno de trabajo, así como la naturaleza y tipo del combustible necesario para su funcionamiento. De igual manera, se proporciona el dato de los litros, en este caso de gasolina, cargados al finalizar la jornada laboral por parte de cada colaborador, así como el costo por litro de gasolina según sea el tipo de esta, dado que manejamos gasolina tipo A y gasolina tipo B. Por ende, presentamos dos precios de litro de combustible. Importante tenerlo en cuenta. Seguidamente nos muestra un campo de nombre monto total. Aquí se multiplica la cantidad de los litros de gasolina cargados por el costo por litro según sea el tipo de gasolina. Ese es el gasto diario para cada uno de los vehículos en este día de análisis. Dado lo anterior, la empresa para solventar esos gastos proporciona de manera cotidiana vales de combustible. En este entorno se clasifican en dos clases. Un vale de combustible para vehículos que requieran gasolina de tipo A va a constar de 650 pesos y otro vale de combustible para aquellos vehículos que requieren gasolina tipo B va a ser referente a 800 pesos. Lo anterior se justifica porque la gasolina tipo B se costea más elevada que su semejante de tipo A. Ahora bien, a la empresa le interesa hacer un análisis para conocer el porcentaje de utilización de los vales de gasolina, que eso no es más que dividir el monto total costeado en combustible al día entre lo proporcionado en el vale de combustible. Podemos apreciar que a simple vista todos utilizan los vales de combustible por arriba del 50%. Es un buen estadístico. Hasta ahora todo bien. Pero nos surge un problema, que lo tenemos de este lado. De hecho son dos. Vamos con el primero. La empresa aparenta tener una base de datos idónea, correcta, sin errores. No obstante, después de un riguroso análisis se detecta lo siguiente. Un error en la base de datos, dado que 4 colaboradores señalados en negritas no se presentaron al turno de trabajo. Es decir, no utilizaron su vehículo, no cargaron litros de gasolina y por ende no se les fue asignado un vale de combustible. Vamos empezando por ahí. Seguidamente nos solicita: indica las inasistencias expresadas y calcula el monto total de consumo y el promedio de porcentaje de utilización de los vales. Aquí nos aclara algo importante. Considera que cada vehículo es de uso exclusivo para el personal asignado, es decir, no son compartidos. Si el personal colaborador responsable de un determinado vehículo no asistió a laborar, nadie más podrá utilizarlo, por políticas de esta empresa. Pues bien, vamos a brindarle una solución a esta problemática. Primeramente, vamos a calcular los totales para apreciar cómo sería un entorno perfecto. Para esto nos dirigimos a el elemento tabla o diseño de tabla, también puede llamarse, y asignamos las filas de totales. ¿Qué es lo primero que nos solicitan? Bueno, el monto total para el consumo de combustible. Vamos a asignarle una suma, en este caso particular, y el promedio de porcentaje de utilización de los vales. De igual manera nos dirigimos a nuestra fila de totales y le asignamos un promedio. Esa sería la cantidad teórica, si todos hubieran asistido a su trabajo, cosa que no es, de dinero invertido en combustible para este día, 27 de agosto del año 2023, día en que se efectuó este análisis, o que se efectuó. Y el promedio de porcentaje de utilización de los vales de combustible es casi del 71%, muy bueno. Pero ahora viene la problemática. 4 colaboradores no asistieron a trabajar. Vamos a ir
asignándole sus faltas. Alexia Horta no asistió. Y como podemos ver, ya nos impactó en los litros cargados, dado que al no asistir no utilizó el vehículo y no cargó gasolina, no va a tener un monto total de combustible, no se le brindó un vale y por ende no va a tener un porcentaje de utilización, que aquí ya me genera un problema a la hora de calcular nuestro promedio. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a seguir asignando las inasistencias. Tenemos a Igor Huelva de igual manera, a Miroslava Eustaquio y por último a Unai Barbosa. 4 colaboradores que nos están haciendo disminuir nuestro monto total de consumo, que este no nos genera problema porque al contabilizarse en cero el sistema únicamente suma los que se contabilizan valores por encima de cero, pero nos genera un mega problema a la hora de estimar los porcentajes y por ende a la hora de calcular su promedio. Vamos a solucionarlo. En primera instancia vamos a culminar con el primer punto. Monto total de consumo ya está calculado, 8.031 pesos con 80 centavos, ya considerando las 4 faltas de estos colaboradores, pero ahora vamos a mitigar este problema, porque ese es un problema y puede pasarnos no solamente en ese escenario, sino en cualquier otro escenario también. Aquí el problema que tenemos es que estamos dividiendo entre cero, porque nuestro monto total es cero y estamos dividiendo entre el vale de combustible que no se otorgó. Entonces 0 entre 0, el sistema lo interpreta como no adecuado y por ello nos proporciona este error de dividir entre 0. Y al disponer de este error, pues no vamos a poder realizar un promedio dado que dependemos de todos estos datos y 4 de ellos cuentan con errores. Por ende hay que mitigarlos. Y para esta solución vamos a hacer uso de la función si-error, que esta función devuelve un valor especificado, declarado previamente por supuesto, si una fórmula se evalúa como error. O, de lo contrario, en caso de que todo esté de manera correcta, devuelve el resultado de la fórmula. Es decir, nos va a devolver el resultado de la fórmula si es correcto el entorno, o en caso de que exista un error, no nos va a proporcionar esto, sino un valor que nosotros previamente declaremos. Puede ser un número, puede ser un texto, o puede ser incluso el espacio en blanco, para evitar cuestiones ahí de tipeado o facilitarle el entendimiento. Vamos a probarlo. Vamos a eliminar para conocer su estructura. Vamos a abrir un más o un igual. Ambas funcionan. Cuestión de criterios. Y escribimos si punto error. Abrimos un paréntesis. Se compone de 2 elementos como podemos visualizar. El valor, que va a ser en este caso nuestra fórmula. Para este entorno va a ser el monto total entre el valor de combustible y coma. El valor si error aquí es el valor que nosotros queramos asignar que va a sustituir a este elemento y ya no va a aparecer y ya nos va a permitir generar los promedios. Para este caso de estudio inicialmente vamos a colocar un 0, es decir, dame la división de estos dos elementos y si no, me asignas un 0 a los que no sea posible obtenerlos. Cerramos y Enter. Y ya lo tenemos, ya no tenemos el error de dividir entre 0. Recordemos que al ser tablas, la fórmula en automático se replica en todo el intervalo de datos perteneciente a la tabla. Con esto yo ya puedo estimar y calcular mi promedio. Pero aquí quiero hacer una situación o quiero hacer hincapié en un parámetro a considerar de alta importancia. Cuando trabajemos con valores numéricos, números por supuesto, no utilicemos el 0 en el si-error, porque aquí el 0 me lo está contabilizando como 0%. Y más allá de que nosotros ya sepamos que no significa nada en nuestro entorno, a la hora de calcular el promedio, nos está tomando los 20 valores, porque existe un 0 que está contando como valor numérico, y eso es erróneo, porque yo solamente quiero considerar 16 colaboradores que sí fueron a trabajar, y me está dando un promedio que podríamos interpretar en primera instancia que es idóneo, sin embargo no lo es, porque yo no necesito analizar 20, solo necesito analizar 16. ¿Cómo lo corregimos? Simple. Editamos la fórmula, ya vimos que ya no va a tener el error con esta fórmula, pero para evitar estos detalles del promedio, lo vamos a dejar en blanco nada más. 2 comillas para indicar que va a ser en blanco la celda y listo. Ya tenemos el promedio de 69.99, casi 70, pero considerando únicamente los elementos. Los 16 elementos, aquellos colaboradores que sí fueron a trabajar. El recuento es de 20,
porque está considerando la fórmula del cierre, pero en el promedio solo está considerando a los 16 que sí fueron a trabajar. Prueba de ello es hacer la selección de cada uno de estos elementos y constatar que el porcentaje obtenido como promedio es idóneo. 16 y aquí está el promedio. Ahora ya es correcto. Recordemos que nos contabiliza 20 porque está la fórmula del cierre. Y con esto, bueno, ya hemos arreglado este elemento y ya podemos brindar respuesta a estas dos preguntas, donde el monto total de consumo para el 27 de agosto del año 2023 es de 8.031 pesos con 80 centavos, como ya lo habíamos mencionado, y el promedio de porcentaje de utilización de los vales es de casi el 70%. Muy buen porcentaje. Se emplean eficientemente los recursos. Por supuesto, esto puede ser mejorable. Otra gran ventaja del sí-error, que sí o sí quiero que conozcan, es que de igual manera podemos añadir valores de texto. Recuerden que los textos, tanto en un sí o en cualquier otro elemento, siempre van entre comillas, aquí en Excel. Entonces, vamos a suponer, porcentaje de utilización del vale. Si está el dato o ambos datos, hazme la operación, pero si no, imprímeme o muéstrame un mensaje que diga, bueno, no se tiene un porcentaje porque no se otorgó el vale. ¿Ok? Y listo. Tengo mis valores numéricos, mis valores en texto y me sigue considerando el promedio obtenido a priori, porque el sí-error nos blinda o nos permite obtener los resultados sin considerar esos parámetros que si no tuvieran la fórmula del sí-error nos mostrarían un grave error y nos limitarían a obtener el parámetro deseado, que en este caso es el promedio del porcentaje de utilización del vale. Muy importante conocer esta función. Y esta fórmula la podemos usar cotidianamente. Cuando ya sepamos que va a haber campos o trabajemos con bases en donde existan campos que estén vacíos o nos puedan generar algún problema, bien sea porque así bajan de un determinado sistema o porque de plano no existe un dato, no se capturó, esta fórmula es clave. Nos va a permitir limpiar, depurar el término que queramos utilizar en demasía. Y por supuesto, permitirá la factibilidad de nuestro análisis. Ojo, esto no garantiza que el 100% de los datos que apliquemos con esta fórmula sean idóneos. Habrá que ser minuciosos también en analizar cada determinado entorno. Sí nos puede apoyar, sabiéndolo implementar por supuesto, pero también hay que ser meticulosos en ciertos entornos donde trabajemos bases de datos enormes, gigantes, y también en las pequeñas, ¿por qué no? Ser cuidadosos y bueno, si ya sabemos que hay entornos donde hay datos que no están capturados, están vacíos, el sí-error puede funcionar como una gran herramienta, como lo hemos hecho el día de hoy, en donde debido a las faltas de 4 trabajadores, teníamos un problema para calcular el porcentaje en promedio del porcentaje de utilización del vale y con la fórmula del sí-error lo hemos solventado. Y bien, con esto daríamos por concluida la inducción del día de hoy, esperando la misma haya sido de tu agrado. Nos estamos viendo pronto para mayor contenido de similar índole dentro del canal. Muchas gracias y hasta luego.